de cualquier edad, en cualquier momento de la vida, uno merece tener bienestar mental. Sí, totalmente. Hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Yo soy Fer. Y en este podcast hablamos de 4 temas especialmente: crecimiento personal, salud mental, masculinidades y relaciones. Y hoy, que de hecho estamos en el mes de la concientización de la salud mental, queremos hacer un episodio justamente sobre eso, especialmente con el tema de 3 cosas que todo hombre debe de tener en cuenta sobre su salud mental. De hecho, creemos que hay demasiado contenido en redes sociales y en todo lado para todos, o para mujeres incluso, pero muy poco para hombres. Entonces, de hecho, queremos hacer este episodio con ese enfoque. Pero antes de empezar, queremos agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que nos han estado dando. De verdad, muchísimas gracias. No saben lo mucho que apreciamos eso. De verdad, de parte de todo el equipo. Muchísimas gracias. De hecho, creemos que como hombres, la sociedad nos ha inculcado demasiado el hecho de que no tenemos que preocuparnos por nuestra salud mental porque siempre tenemos que ser fuertes. No tenemos que ir al psicólogo porque no lo ocupamos. Y hay demasiados mitos o demasiadas cosas que nos ha inculcado la sociedad que nos impiden, entre comillas, buscar esa ayuda que ocupamos o incluso el velar por nuestra propia salud mental. Entonces creo que a partir de ahí podemos empezar a dar pie a este episodio. Y bueno, aprovechando que es el mes de la concientización de la salud mental, es muy importante aclarar que también, pues esto de la salud mental es aquel bienestar psicológico, emocional y social que nos llega a afectar cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos, ¿verdad? Y es muy interesante porque todo esto, la salud mental, nos puede llegar a ayudar a saber cómo manejar el estrés, a saber cómo comunicarnos, a saber cómo es que yo tengo que mantener diferentes tipos de relaciones y cómo es que puedo enfrentar diferentes tipos de situaciones. Entonces, el saber que como hombres no tengo posibilidad de identificar cómo yo me siento de esta forma, de saber por qué tengo que actuar de una forma si quiero actuar de otra y entender esa diferenciación, ¿verdad? Que el mundo me dice que tengo que hacer o que yo siento, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como esa necesidad de actuar de una forma como para, no sé si es encajar o porque fue lo que me enseñaron. Yo creo que es importante ahorita aprovechar y ver cómo estas 3 cosas que vamos a mencionar, cómo es que nos pueden llegar a ayudar, que es como paso 1, paso 2, paso 3, para poder dar un paso más grande como a esa salud mental y a ese bienestar que todos merecemos llegar a tener, que todos necesitamos, voy a decir. Sí, de hecho sí me gustó mucho como lo dijiste porque creo que antes de eso los hombres no tienen como ese espacio. O sea, como no hay como esta comunicación o como estos Lugares seguros. Lugares seguros en donde los hombres en este caso puedan tener como variedad. No sé, como decir, bueno, puedo escuchar esto o puedo ver a esta otra gente, ¿verdad? No hay como esta... Como, Sí, digamos, cuesta que se creen este tipo de espacios, digamos. Sí. De hecho, para la gente que está en YouTube y que no ha visto los episodios antes, los primeros, les voy a presentar un poco a Fer, porque ustedes dirán, ¿por qué hay una mujer en un espacio hecho para hombres? Y bueno, más que todo por 2 cosas. Uno, porque es importante ver el punto de vista femenino. Sí. Entre nosotros 2 creemos que es tuanis ver como ese otro lado, incluso que ella vea el otro lado de la situación. Número 2, vivo acá. Bueno, número 2 de acá. Y 3, es psicóloga, así que nos puede dar un punto de vista clínico. Ven, ahí hay un aporte. Entonces, bueno, empecemos. Creo que como hombres, como dije antes, nunca se nos inculcó el hecho de que tenemos que preocuparnos tanto por nuestra salud mental como nos preocupamos por nuestra salud física. Y mucho de eso viene porque no se nos inculca lo que es el valor propio. En el sentido de que como hombre, usted vale según lo que genera, usted vale según X cantidad de mujeres que tenga, usted vale según las cosas externas a usted y no por uno mismo. Sí, como sí, sociedad. es cierto. Entonces, como sociedad, nunca se nos inculcó el valor propio. Entonces, paso número 1 o el primer paso o punto que nosotros queremos tocar es que para poder tener una buena salud mental, primero tenemos que darnos a entender a nosotros mismos que sí valemos. Sí. Que a pesar de que la sociedad nos diga que valemos por un montón de cosas externas, eso no es cierto. Y que valemos más bien por quiénes somos y por las cosas internas que tenemos. Sí, y yo creo que
comenzando por el punto en el que ya por el hecho de solo existir, o sea, ya valemos, ¿verdad? Claro. Ya, porque siento como que inclusive desde ahí la sociedad o muchas personas no toman eso en cuenta, que ya solo por el hecho de existir valemos, porque como vos decías, siempre se toma en cuenta muchas cosas sociales, como lo material, como el ego de que ando con muchas mujeres y así. Entonces también como desde ahí partir de que yo valgo y ok, entonces ¿cómo comienzo a construirme? ¿Cómo comienzo a conocerme? Creo que es interesante porque creo que cuando uno no está bien o hace falta como corregir algo en la salud mental, voy a aclararlo mejor. Cuando la salud mental no está en su máximo potencial, lo que nos ocasiona a nosotros como personas es que nos impide de una forma muy progresiva, empieza como algo poquitito y va aumentando, en que nos evita o no nos genera como la posibilidad de lidiar con situaciones diarias básicas, Sí. ¿verdad? Entonces, hablábamos Noé y yo ahora como el hecho de levantarse de la cama, ¿verdad? Por ejemplo, que es algo básico. Entonces, ese tipo de cosas, y es muy interesante porque la salud mental está súper ligada a la salud física. Sí, Entonces, total. al final, si uno lo piensa de una forma, los hombres lo hacen al revés. Entonces como que tienen esta necesidad de verse físicamente de cierta forma, no sé, pero se podrían ver en todo caso mejor si la parte emocional también la desarrollan. Y esta parte del valor propio, ¿verdad? Sí. Que es algo que mencionábamos que nosotros, bueno, que los hombres merecen, que las personas merecemos. Entonces cuando identificamos que realmente es algo que merecemos, que necesitamos, y como ustedes decían, identificamos la persona que soy, me puedo dar ese cuidado que merezco para entonces aumentar y desarrollar como esta salud mental, ¿verdad? Y mi estado emocional. De hecho, me parece muy interesante eso que mencionas de aprender a como a darle el valor a la salud mental, porque justamente por eso mencionamos el primer punto. Si uno no entiende que uno tiene valor por sí mismo, uno no le va a dar valor ni a su cuerpo, ni a su salud mental, ni a nada. Entonces, por eso lo pusimos de primero, porque si usted no tiene claro su valor propio, es muy difícil que Sí, como usted reconocerlo, digamos. Exacto. Sí. Es muy difícil que usted tenga presente lo importante que va a ser su salud. Y como vos decís, muchas veces como hombres nos enfocamos mucho en el físico y como consecuencia secundaria que ni sabíamos, Sí. mejoramos la salud mental. Claro. Pero ni siquiera fue porque lo pensamos. De hecho, a mí me salen un montón de varas en Reels, en Instagram, Sí. que son como, porque usted va al gimnasio, es como para fight with my demons o fight my demons, no sé, como luchar contra mis demonios. Y es como la forma en la que los hombres solemos hacer las cosas. Sí, en realidad. Como Sí, no van a terapia, sacándolo- van a gym. Exacto, Es sacándolo como la con terapia. fuerza, con Sí. ira, con Sí, sí. pelea, con lo que sea. Cierto. Pero sí, exactamente, cuesta mucho que un hombre socialmente vaya al psicólogo o busque ayuda. Ajá. Si no entiende ni siquiera el valor que tiene como hombre. Mae, pero qué loco, porque de verdad, voy a hablar en general en este momento. A nosotros nos han enseñado mucho a cuidar como nuestra salud física en el sentido de que, y voy a poner el ejemplo que estábamos hablando antes, Daniel tiene una rutina muy específica para cuando él siente que se está enfermando. Entonces, Daniel, por ejemplo, Como una empieza, gripe. sí, como que se levanta y el mae dice que raro, me siento como medio extraño. Ya empieza a estornudar, empieza a tener mocos, empieza no sé qué. Entonces el mae como que ya conoce los síntomas y el mae dice, ok, tengo hoy que hacer esto. Y el mae lo que hace es que se pone una camisa, se pone una suéter, se pone un buzo, medias y se cobija full. Y al día siguiente amanece muchísimo mejor de cómo pudo haber amanecido si hubiese dormido normal. Y es muy interesante porque yo, ¿verdad? No hago eso. Yo soy un poquito más terca. Yo soy de, mae, mejor, ok, tengo mocos, estoy estornudando, me siento medio mal. Vamos a ver el tercer día qué pasa. Si me sigo sintiendo el tercer día medio mal, entonces tomo acción. Me tomo una pastilla, no sé qué. Y este es un ejemplo de cómo nosotros físicamente tomamos acción o no, pero mentalmente hablaba yo con Noé porque nosotros nos tenemos que esperar a que nos dé un ataque de ansiedad para tratar la ansiedad. Si ya no, obviamente la ansiedad o
sí hay síntomas previos que me está alertando, tanto físicos como emocionales, para yo tomar acción. Entonces, como el yo identificar eso, o para yo identificar eso, aunque no lo crean, está demasiado ligado al valor propio porque es conocerse, básicamente. Entonces, cuando yo me conozco que una tarea, que una situación, que mi trabajo, que mi familia, que mi círculo social o que X situación me genera ansiedad, que es el ejemplo o la situación que estoy poniendo, ya yo puedo, cuando identifico eso, ya yo puedo tomar una acción diferente para cuidarme, para generarme más valor, para amarme más, para quererme más. Sí. Entonces, qué interesante cómo al final físicamente o es como ir al doctor nada más que de la cabeza, del corazoncito, de todo lo demás. Entonces es como muy interesante porque creo que realmente nosotros podemos tener la receta de cómo hacer las cosas, sí, pero nada más lo tenemos que aplicar para esta otra área. Sí, de hecho eso que decís de tomar acción nos lleva al segundo punto, porque no puedes tomar acción si no sabes qué acción tienes que tomar. Claro. Entonces el segundo punto de hecho es la educación emocional. Sí. Justamente saber qué cosas hacer antes de hacerlas, porque again, sí, no puedes decir voy a correr 10 kilómetros, por ejemplo, sí, si no sabes que tenés que correr 10 kilómetros. Entonces en la parte emocional me parece muy interesante cómo creo que a Noé le ha servido mucho las redes sociales o la información que sale por todo lado, por Instagram, por TikTok, por podcast y así. A mí me ha servido mucho el psicólogo y los libros, también las redes sociales. Y como hombres tal vez son como métodos seguros que hemos utilizado las redes sociales. Sí, el psicólogo ya es como después, como, ok, creo que ocuparé el psicólogo. Sí. Pero como las redes sociales todo el mundo las usa, creo que pueden ser como una entrada a empezar a recibir información diferente. Eso me encanta. Perdón, Noé. Eso me parece súper chiva. O sea, es que también en la educación, no porque todo el mundo, porque yo algo que voy a decir la mayoría de veces hago, es que recomiendo al psicólogo, bueno, porque yo, aparte de que lo estudié psicología, pues sí le conozco demasiado. O sea, yo sé que nosotros podemos aportar. Pero qué interesante como el ir al psicólogo, independientemente de ser hombre o ser mujer, pero sí creo que en un hombre tiene como esto detrás mental, ¿verdad? Tiene esta vara de, si voy al psicólogo tengo que ser vulnerable. Sí, o sea, sí a huevo ante una persona que no conozco, no es mi amigo, no es mi familia, no es mi pareja, huevón. Entonces es como, loquísimo. Wow, ¿verdad? Y uno como psicólogo, si les, o sea, es poitleo, uno sabe que cualquier persona el día uno no va a llegar ahí, va a abrir todos obvio, la confianza no va a poner todas sus cartas, o sea, jamás. Sí. Pero sí definitivamente uno sí tiene que tener o sea, el paciente tiene que tener algún tipo de posibilidad de querer mejorar, de obtener herramientas, de querer como conocerse, ¿verdad? Para uno hacer el trabajo que se tiene que realizar. Entonces, el hecho de observar y ya de empezar a seguir personas en redes sociales que te aporten, que te generen educación. O que normalicen el hecho de ir al psicólogo. Que normalicen, claro. En general. El escuchar, creo que es interesante. Mis redes sociales, yo creo que las de los tres, voy a atreverme a decir, son muy así, son como mitad disfrute, pero mucho tiene que ver con educación. Ah, sí, totalmente. Y creo que eso nos genera mucho la posibilidad de entonces que alguien te diga, te hable de temas, ¿verdad? Te recuerde, correcto, de salir a correr, de dejar de trabajar tanto, Daniel, de meditar, sí, como de escribir. Sí, de como sacar las cosas, de conversar, de generar conexiones, de educarte. Entonces, al final, creo que eso es algo súper bueno que pueden hacer, educarse y decir como de verdad uno no tiene que saltar al escalón 10 si le faltan otros. Sí, eso es verdad. Como educarse mientras se entretiene. Sí. Ajá, o sea, leerse un libro, escucharse un podcast. Y tener paciencia, digamos, que es lo importante. Sí, que es un proceso en el que no es como que de la noche a la mañana ya uno se siente bien y o sea, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a darle la importancia a la salud mental mía, creo que primero fue porque vi, digamos, a un mae y como que él hablaba mucho de las emociones y de cómo uno a veces se restringe, como abrirse. Y ya eso como que lo relacionaba mucho como con el trabajo y como con las cosas cotidianas. Y yo recuerdo que yo decía, madre, mira qué vacilón, es cierto, o sea,
yo nunca me he confrontado como a nivel laboral, como a nivel económico o hasta con mi familia, a nivel emocional. Y lo que he hecho es simplemente como postergarlo, como no le da la importancia. Entonces, cuando estaba triste o cuando estaba ahuevado, no sabía por qué era. Porque, claro, porque no me ha dado ese chance de permitirme sentir y de llegar como, ok, mae, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces, como que ya empecé a darle como más valor a, digamos, como el contenido que él subía y ya como los libros que tal vez él medio mencionaba, así. Y creo que por ahí yo me fui como yendo poco a poco y como, entonces como que el algoritmo como que acomodaba mucho el contenido que yo veía. Y entonces desde ahí fue como que le di la importancia y me gustó tanto. Yo decía, madre, wow, qué cool esto. Que incluso es súper vacilón porque, bueno, yo en eso tenía una relación de 4 años y como que a los meses, sí, claramente me dio como esa etapa en donde el mundo se me vino abajo, ¿verdad? Porque ya como que me dio toda la parte tristona y eso. Y no sabía cómo confrontar eso, pero como que me hacía sentir muy mal. Entonces, como que cayó así, como anillo al dedo, como dicen. Sí, sí. Entonces, eso como que me permitió contrarrestar un poco todas esas emociones que no conocía, que no sabía cómo confrontar yo, digamos, yo solo. Y creo que eso es un ejemplo como de cuántas cosas otras personas, o en este caso, otros hombres, conllevan, ¿verdad? No necesariamente solo como, digamos, una ruptura, sino la familia Claro. o algo personal, no sé. Y entonces yo como que, bueno, como les dije, le empecé a dar como la importancia a esto y yo recuerdo que yo pensaba en la parte del psicólogo, pero en ese entonces tenía mucho pegado a la parte en la que, no, más es que los madres no van a psicólogo, o sea, qué Sí, putas. sí. Y, o sea, eso fue hace, que 4 años más o menos. Y entonces, en ese entonces, obviamente, yo era súper distinto y las creencias que tenía antes eran muy apegadas a la parte social o de la parte familiar. Entonces, creo que esto me sirvió demasiado a como a conocerme más, porque como vos dices ahora, o sea, creo que si uno opta por ir a un psicólogo, y uno no se va a abrir fácilmente. O sea, es como un Sí. proceso de confianza. Y aparte, que yo me acuerdo que yo decía, madre, pero es que es un profesional, pero al fin y al cabo es una persona que no conozco, o sea, Sí, no sé qué sí. putas hacer. Entonces, creo que para mí, o sea, ahorita esto es como todo este proceso que yo he llevado me ha permitido conocerme lo suficiente que si yo sé que yo opto por ir a un psicólogo, yo sé más o menos como por dónde entrarle, ¿verdad? Porque, o sea, hay cosas que como todos, hay cosas que me hacen sentir un poco mal o hay cosas que estoy confrontando y que yo a veces digo como, "Man, no puedo solo". O sea, por Sí. más información que tengo, por más libros que lea o por más podcasts que escuche, hay cosas que necesito quizás esa ayuda como directa conmigo mismo de alguien profesional que pueda atender como mis necesidades emocionales, digamos, por decirlo así. Entonces yo he dicho como, bueno, simplemente como de atreverme a hacerlo o sacar como el tiempo, era como la importancia, Sí. porque de hecho me llamó mucho la atención eso que vos dices ahora, como que si uno se enferma, uno dice como, tal vez se me pasa ahorita o tal vez no es nada. Y justamente me pasa con eso, o sea, con la parte de ir a un psicólogo, yo es como, ay, mae. Bueno, no sé, pasan como 2, 3 días y ya estoy bien, entonces ya como que omito aún más la parte de optar como por esa herramienta, porque al fin y al cabo cada herramienta tiene como su toque especial, por decirlo así, que ayuda hasta cierto punto. Correcto. Entonces, sí me parece vacilón, o me parece muy importante, perdón, la parte de educarse emocionalmente, como para poder como contrarrestar un montón como la parte emocional y conocerse más y saber que al final uno no está solo también, que eso es muy importante. Y también como poder tomar mejores decisiones como con la parte en que, ok, ¿cómo me siento ahorita? Ajá. Eso es importante, creo yo. Creo que también es súper interesante lo que Noé acaba de decir porque creo que cuando uno empieza como a identificar como o por qué uno se siente de cierta forma y así, le puede permitir el identificar si otra persona que ya está pasando por lo que uno pasó o por lo que uno está pasando, cómo saber cómo ayudarle, ¿verdad? Y creo que eso es muy poderoso y es una gran herramienta, o sea, también. Entonces es como muy interesante. También creo que si empiezan un proceso psicológico, va a ser mucho más fácil, justo como dijo Noé, expresarse, Sí. ¿verdad? O sea, como ya uno sabiendo
cuáles son sus detonantes, ya entendiendo qué es lo que le funciona, qué es lo que no, el expresarse hacia el terapeuta, el expresarse hacia el amigo o el identificar cómo ayudar a un amigo es muchísimo más fácil. Entonces creo que esto del valor propio y de educarse no solo me permite a mí crecer como persona y desarrollarme como persona, sino que le genera un gran aporte a los demás. Sí, es cierto. Entonces creo que eso es muy interesante y muy grande, y más como hombres, pienso yo, pueden empezar a crear como esta comunidad entre ustedes de, ok, no me siento tan cómodo hablándole a mi novia, a mi mamá, o un mae que no conozco, un psicólogo, pero sí le puedo hablar a mi amigo, ¿verdad? Entonces creo que ustedes en muchos podcasts ya han abordado mucho de estos temas, pero creo que nunca está de más como el saber que si yo ya me empiezo a trabajar y a educar de ciertas formas, ustedes son, pienso yo, una gran imagen de cómo el empezar a conocer de ciertas cosas, ustedes les generó la idea de, puta, hagamos un podcast, mae. O sea, la verdad es que hemos adquirido cierto conocimiento y a nosotros nos gusta conversar de esto, nos ha ayudado y creo que le podríamos generar un aporte a los demás. Y a mí me parece que eso genera muchísimo valor. Sí, de hecho me parece súper interesante ese punto que tocaste, que el conocimiento y las herramientas que he adquirido no solo han sido para mí, sino también para las personas cercanas. Claro. Y en mi caso, he tenido varias experiencias con personas, y no solo hombres, en realidad, también mujeres, en donde de cierta forma sale como la conversación de X problema o X situación que la otra persona pasa. Y entonces yo le doy como mi punto de vista, y entonces como que me espejea, digamos, esa parte en la que yo digo, madre, mira, pude aportarle, y que de cierta forma a la otra persona, y es súper vacilón porque con los días tengo como 2 o 3 experiencias donde esas personas con los días o con las horas igual me decían como, madre, vieras que bien me siento el poder, o sea, el haberme abierto y el que vos me dijeras ciertas cosas que quizás yo no veía como en ese momento. Entonces como que es súper cool, porque al final es como crear esa comunidad, y no solo, o sea, creo que es como más que todo en general, donde las personas puedan sentirse como confiadas, y también ver que darle la importancia a conocerse y a educarse emocionalmente es súper crucial para uno poder seguir y avanzar, o sea, ¿verdad? Y también como encontrar ese nicho en que, ok, en esas personas puedo abrirme, en esas personas puedo encontrar esto y crecer yo también y aprender de la otra persona. Súper importante. Sí, de hecho, eso justamente es el tercer punto que teníamos. O sea, porque ya pasamos de entender que tenemos valor, aprender qué podemos hacer, y ahora sí poder generar un espacio seguro o un espacio donde podamos tener esa apertura para poder ser vulnerables, entendiendo que ser vulnerables no es ser débil, que ser vulnerables más bien es ser fuerte, y generar ese espacio seguro. Creo que lo hablamos en el podcast pasado, de hecho, con José y con Andrés, que a veces ni siquiera es encontrar un espacio seguro, es generar ese espacio seguro. Total. Correcto. Sí, Entonces, este punto ya de, ok, conocemos nuestro valor, ya nos educamos y todo, podemos entonces ahora tomar acción e incluso generar nosotros mismos el espacio seguro donde podamos nosotros tener apertura y que otros también puedan vulnerabilizarse y tener ellos mismos su propia apertura. Y adquirir conocimiento de compas. O sea, yo creo que nunca está de más el hablar de ciertos temas y decir, mae, qué loco, yo no sabía que José tenía esta perspectiva y yo tengo esta. O sea, podrías cambiar una perspectiva, podrías aprender algo nuevo, porque simplemente de así es como funciona, ¿verdad? A mí, ustedes dos me han dado perspectivas muy diferentes de cosas que yo he pensado, digamos, en algún momento de la vida, y siempre me quedo pensando, yo, mae, qué interesante, qué gran aporte me generó Daniel, qué gran aporte me generó Noé, ¿verdad? Por conversaciones así, o sea, como que aportan. De hecho, esa es parte fundamental por la cual estás acá. Tener otro punto de vista de una persona que ha vivido cosas completamente diferentes. Sí, correcto, correcto. Y creo que es muy interesante porque al final creo que el generarse el valor propio y el educarse te va a ir cambiando, te va a ir resignificando mucho la persona que sos, que quieres llegar a ser, cómo te quieres comunicar, las palabras que quieres utilizar. Vas a ir encontrando el poder de las palabras que realmente sí generan un impacto, que generan heridas, que generan pues levantar a una persona, ¿verdad? Entonces es súper interesante porque también el aprender a comunicarse, y cuando ya uno empieza a tener cierto tipo de conversaciones, el hacerlo de una forma como muy asertiva, como muy
con ganas de yo querer aprender, de yo querer comunicarme bien, de también decir que no estoy de acuerdo, de también decir me siento solo, o sea, me siento ansioso, me siento de esta forma, me va a mí permitir en serio un gran aporte, un gran crecimiento. Y es muy interesante porque creo que cuando uno no ha llegado ahí, no logra ver en lo que uno se puede convertir, pero en serio es un crecimiento y es una apertura no solo emocional, sino mental. Sí, Uno total. empieza a querer aprender de un montón de otras cosas, uno quiere empezar a conocer otro y más bien hasta es, voy a decir que casi que automático el impacto que uno genera en los demás. Sí, cierto. Yo creo que uno se sale como... Bueno, a mí lo que me ha pasado es que yo como que de un cierto tiempo para acá me he salido de esa burbuja en donde creía que solo era yo o solo era como mi conocimiento, solo era como mi crecimiento. Y me abrí un poco más como a tener y a escuchar las perspectivas de otras personas, como, o sea, como vos decías, porque al fin y al cabo las experiencias son lo que uno lo marcan. Ajá. Y uno decide cómo resignificar las experiencias, ya se hayan sido buenas o malas. Sí. Entonces, creo que también es importante como entender de que estar abierto a aprender de otras personas, por más que uno crea que son inferiores a uno, así Sí, a nivel sí. emocional o a nivel ya más material o lo que sea, no hacerlo de menos porque uno siempre aprende, por más pequeño que sea la situación o la persona, uno siempre aprende. O sea, eso me he dado cuenta y de hecho hace muy poco en realidad, que inclusive, digamos, las personas que viven, bueno, que andan en la calle como pidiendo así, yo es como, ay, qué vacilón. O sea, qué triste es ver como el escenario de estas personas que pasan esta situación súper difícil, pero yo, el aprendizaje que saco de ahí, por ejemplo, es como, ay, bueno, yo tengo la dicha de que mi situación no es tan crítica, no sé, y yo digo, ay, tengo una situación en donde puedo tener la oportunidad de crecer, de poder adquirir herramientas y soy más consciente de que a partir de aquí puedo crecer y tengo personas o sea, que están ahí para que me ayuden. Ajá. O sea, es que hasta eso, porque siento que lo externo, como ya lo hemos mencionado, el ambiente, digamos, donde uno se rodea, eso marca mucho a uno. Claro. Si uno no lo toma en cuenta, y también lo hemos mencionado, también como la parte social, nuestros amigos y eso, ¿verdad? ¿Qué tanto nos aportan? Y qué tanto aporto yo también, que es lo importante. Saben que también es súper interesante porque creo que también cuando uno ya está como en este tercer punto de apertura, también uno tiene como les dije, como esta apertura mental en el que también uno permite ver ciertos temas diferentes. Entonces, digamos, en este mes de la concientización de la salud mental, uno puede ver el tema de depresión diferente, uno puede ver el tema de la ansiedad diferente, ya no es como... Y maestra, o sea, como qué duro estas personas que tienen Sí. ansiedad, qué duro, ¿verdad? Es más como yo he tenido ansiedad, qué loco, o sea, ¿verdad? Como yo lo he manejado de esta forma, yo lo he hecho de esta manera, tengo un podcast, he tocado ciertos temas, he aprendido porque hemos traído de Fabi, pienso que Fabi fue un gran aprendizaje, Sí, ¿verdad? total. Ese episodio, entonces, creo que este tipo de cosas, ¿verdad? En este mes en particular, te permite el general como ya con cierta educación detrás y ya teniendo yo una perspectiva mía diferente, Sí. entonces te genera como esta visión, este poder resignificar, justo como vos dijiste, ciertos temas, ciertos trastornos, ciertas situaciones completamente diferentes. Entonces creo que eso está muy interesante porque entonces empiezas a ver la enfermedad diferente. Ya no lo empiezas a ver como con aversión, como con negativo, no te O no quiero ver. minimizarlo, tal vez, o no hacerlo como de un lado. Ajá, Eso es correcto. importante, sí. Justo minimizarlo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahora de, ay, es que ya estas generaciones no las hacen tan fuertes. Sí. Y eso genera impacto, ¿verdad? Sí, claro, Porque claro. no es que no me hagan fuerte, o sea, es que, bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Sí, Pero sí, también full. eso, definitivamente, si yo me siento mal y siento que no puedo externar o sea, este malestar al frente Sí. de una persona que yo sé que me va a hacer un comentario de, pero no es para tanto, ¿verdad? Entonces también yo creo que esta apertura me genera también un conocimiento de con quién puedo hacer ese tipo de cosas. Me genera también palabras, una réplica hacia las personas que me pueden llegar y decir, es que eso no es para tanto, ya, siéntase mejor. Es como si fuera tan fácil. Sí, Entonces creo que cierto. también te genera como esto de decirte,
no sé, o sea, o decirse a uno mismo cuando alguien te está diciendo no es para tanto, el uno recalcarse y decirse sí es para tanto. Sí, claro. Sí mereces cambiar, sí mereces crecer, sí mereces, o sea, cuidarte, sí mereces ir al psicólogo, con ciertas conversaciones, no sé. Entonces creo que es muy interesante porque creo que estas son solo 3 cosas que te pueden aportar muchísimo a entender, Sí, ¿verdad? claro. Cómo vos en este ride de la salud mental, uno tiene siempre mucho que aprender y quiero aclarar que el aprendizaje siempre va a ser constante porque lo que yo estoy viviendo aquí, mis amigos, mi ambiente y mi situación, mi edad, Sí, claro. no es lo mismo que yo voy a pasar en 10 años. Sí. Entonces creo que cuando uno solo cree que por yo haber entendido cómo es que funciona, cómo es que funciono yo en, no sé, en este trabajo, en este ambiente, definitivamente las herramientas que yo voy a adquirir no son las herramientas que necesariamente voy a necesitar en 10 años. Sí, o que van a servir. Eso me llamó súper, digamos, la atención porque yo también un día, yo me cuestioné eso, digamos, yo decía, ok, ahorita, en este momento, yo puedo controlar ciertas emociones o puedo entender cierta situación que tengo, pero ¿cómo seré de aquí a 5 años? Si se supone que a medida que uno va avanzando en la vida, Claro. uno va cambiando de ideas, de creencias, el ambiente también donde uno se rodea. Entonces, como que inevitablemente uno va a llegar a sentir como esa inestabilidad emocional y ese desconocimiento de uno, donde uno tal vez va a decir, madre, qué madre, o sea, eso nunca lo he pasado. Sí. Pero tal vez sí, pero es que porque estás en una situación distinta de la vida, entonces tal vez no te has dado como la oportunidad de darle ese chance a entender. Pero sí me llamó mucho la atención eso. De hecho, Ray Dalio, el Mike que escribió Principles, que es el libro que estoy leyendo, dice que la vida como tal, o sea, sigue y los problemas no es como que se acaban, simplemente cambian. Sí, O sea, exacto. uno siempre va a tener problemas. Él decía, Correcto. cuando yo empecé tenía ciertos problemas. Cuando estaba en el medio de mi carrera tenía otros problemas. Entonces los problemas siempre van a estar ahí. A mí no me gusta llamarlos problemas, me gusta llamarlos situaciones. Entonces situaciones siempre van a haber. Sí, siempre. O sea, ya sea que usted le llame situaciones o problemas, whatever, como sea, siempre van a haber. Entonces, creo que es muy importante entender que, como vos decís, el crecimiento siempre va a tener que estar presente. Porque, ok, tal vez de niño no sabías caminar. Esa era tu situación. Ok, aprender a caminar, luego aprender a leer, luego aprender a lo que sea. Y luego aprender a ir a la U, el cole, no sé qué. Luego aprender a tener una relación. Luego aprender a esto. Entonces, la vida es un constante aprendizaje siempre. Siempre va a ser así, o sea, hasta que uno se muera, pues básicamente. Literal. Es como- Exactamente. A mí me encanta ver cómo hay adultos mayores, y ni siquiera me toca ir tan lejos, cómo hay personas en sus 50s, 40s, digamos, jefes, personas de autoridad, no sé, papás, que sí generan este interés por cambiar, por aprender, por, voy a decirlo, entendernos. Y van a empezar a identificar que hay un montón de cosas no resueltas. Eso es mi pensar. Puede que no sean todos, pero sí es algo que yo he visto mucho y valoro demasiado cuando hay jefes, cuando hay personas, adultos mayores o lo que sea, que yo puedo tener conversaciones que digo, wow, o sea, esta persona genuinamente quiere como tener una conversación, no sé, de la depresión. Sí. O sea, que yo digo, wow, o sea, que puede ser para ellos un tema como muy tabú. Ni siquiera, no sé si tabú, pero algo que Sí, simplemente no entienden. O tal vez que en su momento reprimieron tanto por la época en la que ellos vivieron, ¿verdad? Ajá. Que digamos, en la época de nuestros papás, cuando estaban jóvenes, y todos esos temas eran súper tabús o Sí. cero, La ¿verdad? ansiedad existía y a la vez no. Sí, O sea, sí. siempre existió, pero nunca se habló. Sí. Sí, y yo siento que porque yo también lo he visto eso, y es súper curioso, pero tal vez a mí me da a entender eso, que en su época ellos, ¿verdad? No había tanta accesibilidad o tanta apertura como hay hoy. Ajá. Entonces, de cierta forma se identifican, tal vez inconscientemente, puede ser. Sí. A mí mi abuela me dice, qué chiva que ustedes tengan qué chiva que ustedes tengan la posibilidad de Sí. tocar ciertos temas, no sé qué. Y con esto voy a aprovechar y voy a decir que uno tiene, voy a decir así, tiene que ser, porque tiene la posibilidad de expandir ese mensaje de a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, uno merece tener bienestar mental. Sí, total. Entonces, el identificar eso, el saber que yo, de niño, de adolescente, de adulto mayor, puedo mejorar, puedo cambiar y puedo aprender, Sí, total.
Realmente me parece muy importante porque es algo que a veces creemos que ya al llegar a cierta edad ya no podemos empezar a entender, ver o sanar ese montón de cosas o ese montón de años que ya pasamos por detrás. O bien creemos que un chiquito quizá no se le tienen que tocar ciertos temas o no se le puede abordar ciertas situaciones porque más bien le hace falta mucho por aprender. Y realmente ese es el momento en el que tiene que aprender. A él tiene agarre las habilidades que tiene, las herramientas que tiene en ese momento o las que ha adquirido en toda su vida y trabaje con eso. Entonces, diría mi papá, el cerebro es neuroplástico, lo que significa que siempre tiene posibilidades de aprender y de generar nuevas conexiones y nuevos aprendizajes. No importa la edad que uno tenga. Entonces, pongamos ese cerebro neuroplástico en práctica. Pongamos esas habilidades de darnos el valor que merecemos, de educarnos, de apertura, etcétera. Un montón de cosas que ustedes ya creo que han abordado muchísimo en el podcast, que me parece que son poderosas y que generan mucho valor. Este tipo de espacios en donde uno se puede recordar el que uno puede crecer en cualquier momento, el que uno puede aprender en cualquier momento y que no es necesario solo ahorita. Y de hecho creo que es muy importante ya como indicar también que además de que es necesario aprender, entender que, como dijimos en el punto número 1, uno merece y vale la pena aprender. O sea, como que uno tiene el valor propio suficiente para siempre poder seguir aprendiendo. Correcto. Y que vale la pena mejorar, vale la pena ir al psicólogo aunque tengas 80, 90 años. Sí. Y que vale la pena y que mereces como tal recibir como toda esa ayuda. De hecho, como este es el mes de la concientización de la salud mental, queremos hacer este episodio en 2 porque creemos que, para la redundancia, la salud mental es súper importante y merece mucho la pena ser hablada, ser comentada. De hecho, vamos a dividirlo en 2, entonces esperen la segunda parte el jueves para que también la puedan ver. Entonces, ahí la vamos a dejar en Spotify y en TikTok. De hecho, ya nos pueden seguir en todas las redes sociales de TikTok, Instagram y YouTube. Y los pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Y de hecho, pueden ver los videos en YouTube ya. Solo uno que otro que es como Spotify exclusive, pero todo ya está en YouTube. Así que nos vemos y los escuchamos en la próxima. Chao.